están, queridos hermanos? Muy buenos días. Un abrazo, un saludo para todos los que estén ahí conectándose o conectados esta mañana de día martes 25 de agosto, ya siendo 6:45 de la mañana. Estamos como cada día de lunes a sábado en este devocional diario, compartiendo la palabra un momento, meditando en la palabra de Dios y teniendo luego de esto un instante, un momento de oración personal y particular. Así que les bendigo esta mañana. Deme un segundito, estoy sin comentarios acá, pero acá en el teléfono me tenés que abrir para ver. ¿Cómo está Yaquita Burgos? Un abrazo. Maritza Martínez, buenos días. ¿Cómo está usted? Juanito Astorga, bendecido, querido hermano. La Yaquita Acuña, Patito Arrepol, buenos días. Trataré de estar atento a saludarles porque hoy día está sin comentarios acá el Face en el computador. Creo que es un buen tiempo, siempre es un buen tiempo con el Señor y también no podemos comparar el tiempo que significa poder buscar del Señor cada mañana. Hola mi hermana Patricia Vera, buen día. Es maravilloso tener esta disponibilidad de nuestra vida de poder decir voy a buscar de Dios. Creo que este es el más grande privilegio que podemos tener. Jesús vino a pagar ese precio en la cruz del Calvario justamente para restaurar la comunión con el Padre. Y ayer hablábamos un poco y leíamos Gálatas, lo repito hoy día, Gálatas capítulo 4, donde Pablo nos habla ahí en la palabra de Dios, dice el versículos 8 y 9, antes, lo leo en la NTV, dice, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, y dice, o mejor dicho, ahora que Dios les conoce a ustedes, y nos quedamos con eso ayer, de entender que Dios nos conoce a nosotros, y que en este punto en que Dios nos conoce a nosotros, sabiendo cómo tú y yo somos, nos invita a conocerle a Él. Siempre Él da un paso antes que nosotros. Él nos amó primero, como yo le estaba ministrando, para que nosotros también le amemos a Él. Él nos conoce, Él sabe cómo tú y yo somos. Por eso Jesús pagó ese precio en la cruz del Calvario para restaurar la comunión con el Padre, lo que se había perdido, y podamos tener una relación en que le conozcamos a Él. Querido, y esto no se trata de algo religioso, de que yo voy a orar todos los días y por eso lo voy a conocer, o porque voy a leer la Biblia, solamente lo voy a conocer. Esto habla de la disposición de un corazón con una búsqueda hacia Él. Hemos estado ministrando la semana pasada, veíamos también que los que conocen a Dios obedecen a Dios, pero no como un mandato y una instrucción, ni como algo que se esfuercen a hacer, sino que le obedecen a Dios porque sus corazones se rinden delante de Dios. Cuando tú y yo conocemos a Dios, nuestros corazones comienzan a cederse completamente al Señor. Cuando tú conoces a Dios, conoces su corazón, conoces quién es Él, tu corazón es inevitable que se rinda al Señor. Es inevitable que alguien que conoce a Dios camine con una vida enfocada en agradar su corazón, en agradar el corazón del Padre. Es imposible, no se puede concebir que una persona que conozca a Dios, conozca al Dios de la Biblia, conozca al Dios verdadero, no que conozca una religión, por favor, que conozca el corazón de Dios. Es imposible que no viva una vida entregada, apasionada, de devoción a Dios, de entrega total. ¿Por qué dice eso? Porque cuando tú conoces el corazón bondadoso del Padre, el amor que Él tiene por ti, que Él, a pesar de que te conoce, te ha recibido, entonces tú en honra a aquello, porque no tienes más que rendirte delante de Él. Yo te invito a conocer a Dios. Te invito a que tengas intimidad y que veas su palabra y que comencemos a conocer realmente al Señor. Y así como iglesia nos levantemos con un corazón rendido
Y eso es lo que va a generar que se levante una generación genuina. Hola, hermana María, ¿cómo está? Conozcamos al Señor. Y mientras estaba acá en la mañana, mientras estaba en la mañana, saltó un pasaje a mi corazón y quiero leérselo esta mañana. Quiero que en este pasaje puedas ver cómo es un espíritu o el corazón de alguien que conoce a Dios, y también podamos diferenciar lo que ocurre con la religiosidad de las personas. El religioso tiene mucha información acerca de Dios, conoce versículos, sabe Biblia, pero no tiene un encuentro profundo con Dios. Y el no tener un encuentro profundo con Dios no puede llegar al punto de conocer realmente a Dios. Y voy a leer Lucas capítulo 7 hoy día. Lucas capítulo 7, versículos 38. Gracias, Señor, por su palabra. Del 36 voy a leer. Lucas capítulo 7, versículo 36. Al 50. ¿Qué dice la Escritura? Y aquí está el Señor, está la mujer adúltera, está una mujer pecadora, está un fariseo, están los discípulos, está Jesús. Mira lo que dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús nunca se hizo problema de juntarse con nadie, porque el anhelo y el deseo de él era que conozcan al Padre, que le conozcan a él, que había sido enviado. ¿Cómo está, hermana Juana María? Buenos días. Y uno de los fariseos, un religioso de la época, le rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora. Mucho se dice que esta mujer era la mujer que iban a apedrear. Y dice aquí: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ahora Orianita, se sentó a la mesa. Perdón, entonces una mujer de la ciudad, disculpe, me está saliendo aquí avisos que me rompen un poquito mi estructurita aquí, y ahí sí. Que estoy leyendo en el computador el texto para no bajar tanto la mirada. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Dicen que este perfume era nardo puro, un perfume muy caro. Dice: y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Aquí está la mujer postrada a los pies del Señor, a los pies del Maestro. Comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos y besaba a sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado al Señor, ¿no es cierto? Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, él pensó esto, dijo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mira el fariseo que había invitado a Jesús, el fariseo que dijo: Jesús, ven a mi casa. El fariseo tenía información acerca de Cristo, pero él no lo conocía. Él no conocía, porque el que conoce, conoce el corazón del Señor. El que conoce a Dios, conoce el corazón del Padre. Este fariseo religioso conocía Biblia, tenía argumentos para saber de quién se trataba Jesús, por eso lo convidó a su casa.
porque sabía lo que se hablaba en la escritura de Jesucristo, pero el fariseo no conocía el corazón de Jesús. Por eso cuando ve a esta mujer pecadora, queridos, a los pies del Maestro, comienza a juzgar a Jesús. Cuando vio esto el fariseo, dice, que le había convidado, dijo para sí, pensó, dijo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo Simón, porque Jesús todo lo sabe, porque Jesús nos conoce. Simón, una cosa tengo que decirte, le dice. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro solo 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, le dice al fariseo. No me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Esto es una tradición que ellos tenían. Cuando venía una visita, tenían en las casas los esclavos, y había un esclavo, el uperete, el esclavo más bajo que tenían, era el que se encargaba de lavarle los pies a la visita, porque ahí no había pavimento, no tenían zapatos, usaban chalas, venían con los pies sucios. Cuando entraban, entonces para honrar a la visita, traían a ese esclavo, al esclavo más bajo, al uperete, que le lavara los pies. Le lavaban los pies, que es lo mismo que Jesucristo hizo, le lavaban los pies y se los secaban para honrarle. Y Jesús le está diciendo a este fariseo que sabía de Jesús, pero no le conocía. Pero esta mujer no solo sabía de Jesús, sino que le conocía porque había gustado del amor y la misericordia de él. Ahora, suegrita, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, le dice, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, le dice. Está hablando de puntos de honra hacia alguien que se reciba en casa. Y él le dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, le dice él. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mis amados, de esto se trata, conocer al Señor y entender que Él nos conoció primero y que Él nos conoce, no nos rechaza. Pero queridos, valoremos este punto y entendamos que el Padre Eterno, que el Dios Todopoderoso envió a su Hijo en pago por tus pecados, por mis pecados. El Padre Eterno que sabe cómo somos, entregó a su propio Hijo en sacrificio por ti y por mí. Valoremos el sacrificio de Cristo. Entendamos que se nos ha perdonado mucho. ¿Qué es lo más que se le puede perdonar a alguien? ¿Sabe qué es lo máximo que se le puede perdonar a alguien? La vida. La vida es lo máximo que se le puede perdonar a alguien. Porque tú puedes tener una deuda de tremendos millones, billones de pesos.
y tratar de pagarla, y te podrán hacer pagar con cárcel o no sé, te quitarán todos, pero se tratará de pagar la deuda, y si ya no hay recursos ya no hay que hacer. Pero el punto más alto de perdón de una deuda es la vida. Queridos, en Cristo Jesús se nos perdonó la vida. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero también dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A ti y a mí se nos perdonó lo mayor. La deuda más grande, la vida. Seamos gente que valora, que honra este punto de que Dios, conociendo como somos, conociéndonos, siendo conocidos por Él, como leíamos, nos ha perdonado la vida a través de la obra de Cristo. Seamos entonces esa gente que se postra a los pies del Señor. No seamos como el religioso que tiene información acerca de Jesús, pero no tiene una vida rendida, no tiene una vida de honra, no tiene una vida de reconocimiento al Señor. Seamos un pueblo que valora y que conoce a Dios, su Padre. Porque el que valora y conoce a su Padre, el que conoce a Dios, tendrá acciones, queridos, de honra hacia Él. Porque el que conoce a Dios tendrá acciones, queridos, de reverencia a Él. Porque aquel que honra y conoce a Dios tendrá acciones de santidad en su vida. Porque aquel que honra y conoce al corazón de Dios hará como esta mujer. Preferirá estar a los pies postrados que muy erguido en su orgullo. Tendrá un corazón humilde para con Dios. Necesitamos conocer a Dios. No una religión, no ser fariseos, sino seamos de aquellos que conocen el corazón del Padre, que caminan con una vida rendida a Él. Y esa es la invitación esta mañana, a que sigamos buscando y cada día le conozcamos más a Él. No solo tengamos información acerca de Dios, conozcamos a Dios, queridos, porque Él nos conoció primero. Mi amado, medite, ore y busque al Señor esta mañana con todo su corazón, y que esto sea una característica en ti y en mí. Seamos un pueblo que conoce a Dios. Sean bendecidos, que tengan un buen tiempo de oración e intimidad con el Señor. Les amo. Un abrazo.